Hay que hacer una evaluación primero, te pido, Marcelo, de esta situación que se plantea a partir de la crisis financiera, donde pareciera que el gobierno recibió un golpe y que fueran ineptos los que estaban conduciendo el gobierno. De golpe les viene esto que muchos les decían, y se lo estaban anticipando: ojo que si cambia el viento, muchas veces lo has dicho vos, si cambia el viento del exterior las cosas se complican, y se complicaron, ¿no? Sí, antes de las turbulencias hace algunas semanas, ¿cómo venía la economía? Venía con un crecimiento intermedio, 3%, aunque desparejo entre sectores, con una inflación que apuntaba al 20-21% en el año, con un dólar que estaba desde hacía algunas semanas en torno a los 21 pesos, desde noviembre hasta febrero había aumentado, recordemos que en noviembre estaba en torno a los 17 pesos, pero un nivel de actividad intermedio, una inflación que podía ser 5 puntos menores a la del año pasado, pero con un déficit fiscal todavía alto, aunque con un sendero decreciente programado por el gobierno. Sí, se había conseguido bastante, ¿no? En ese sentido. Con un tipo de cambio todavía bastante apreciado, o sea, con falta de competitividad cambiaria para la economía y por ende también déficit comercial y de cuenta corriente, alto, bastante alto. La vulnerabilidad de fondo de ese plan, del gradualismo, era que necesitas que te financien durante varios años hasta que el déficit tiende a cero. Esa era la vulnerabilidad de fondo. Yo creo que el gobierno se daba cuenta que eran vulnerables en ese sentido, pero hasta que no pasa que perdés el financiamiento, no te das cuenta. Pero lo que pasa es que de golpe a algún genio se le ocurrió grabar la tasa financiera. Entre otras cosas, también pasó lo de Estados Unidos, se grabó la renta financiera, pero en el fondo el problema es, o era, y sigue siendo en realidad, esos dos grandes déficits, el fiscal y el de los dólares de la cuenta corriente, porque eso genera vulnerabilidad. Si te financiaban, podías seguir con el plan gradualista, si no, no. Y bueno, y ocurrió esto último. Lo que ocurrió hace algunas semanas atrás básicamente es que se acababa el financiamiento para Argentina y subía la tasa. Y apareció ese plan B que no estaba mencionado por nadie en el gobierno, que era ir al FMI. Bueno, pero ¿quién se iba a animar en el gobierno? Si FMI en este país ya sabemos lo que significa. Es decir, aunque aquello que sabemos que no es el gran cuco, que además es el cuco ideal para echarle la culpa de todo, pero es decir, en definitiva, si vemos las tasas que se están pagando, el FMI, por supuesto, como un banco cualquiera, te va a exigir condiciones para darte la plata, ¿no? Nosotros en algún evento habíamos advertido de que si se cortaba el financiamiento, aunque el gobierno no lo mencionaba de ninguna manera, ir al FMI era una alternativa, porque el FMI estaba viniendo a la Argentina, enviaba sus misiones, evaluaban la economía argentina, hacían informes, evidentemente había alguna negociación por si hiciera falta, e hizo falta. Se está hablando de que lo que se puede conseguir del FMI y de otros bancos u organismos internacionales puede estar en el orden de los 40.000 millones de dólares. Yo creo que con eso quieren dar un golpe, un shock, un impacto fuerte cuando hagan el anuncio en los próximos días. Claro, decir, vean señores lo que piensa el mundo de nosotros, no lo que piensan ustedes adentro. Y eso, lo que hay que tener en claro, Gustavo, que disminuye notablemente esa vulnerabilidad de fondo que tenía la economía argentina, ¿cierto? Que era un plan gradualista sin red. Bueno, la red en realidad fue el fondo, o va a ser el Fondo Monetario Internacional. Si con el fondo y los organismos nos aseguramos el financiamiento por lo menos de 2 años, ojo que también la economía se puede recuperar la confianza más rápidamente porque no tenés esa vulnerabilidad de fondo que te dejen de prestar. El último informe, es decir, antes de la crisis, pero el último informe indicaba que estábamos creciendo bien el último trimestre. Por eso, entonces, tras la crisis financiera, las turbulencias financieras, vamos a crecer menos, difícilmente pasemos del 2%, entre 1 y 2% puede ser el crecimiento de este año, que inclusive es un crecimiento por arrastre, no tanto por lo que va a ocurrir en los próximos meses. Va a subir la inflación, ya casi nadie duda de que no va a ser menor a la del año pasado, o sea que estamos hablando de una inflación de 25% o un poquito más. 28 dicen algunos. O sea, menor actividad, mayor inflación, pero con un tipo de cambio más realista, aunque no es demasiado alto, no soluciona todos los problemas de competitividad, pero evidentemente es más realista que el que teníamos,
con financiamiento asegurado muy posiblemente por el FMI a tasas menores que el mercado. ¿A qué tasa, perdón? ¿4%? ¿5%? No, quizás sea un poco más, un poquito más del 5%, pero en el mercado se estaba consiguiendo 7, 8, 9%, alguna provincia Claro, estaba consiguiendo en dólares. Entonces es una economía que va a estar en la coyuntura más comprometida, pero quizás con mejores condiciones para el mediano y largo plazo. Financiamiento asegurado, tipo de cambio un poco más realista, por ende es probable que la cuenta corriente mejore, la cuestión de los dólares en la balanza de pagos, que disminuye un poco el déficit, sobre todo por caída de importaciones, y algo que podrán recuperarse las exportaciones, especialmente después que pase el efecto de la sequía sobre el agro. Y eso podría hacer recuperar la confianza después de algunos meses complicados, de baja actividad, mayor inflación, y llegarse al año que viene de nuevo con algún crecimiento, a lo mejor sobre bases más firmes. Bueno, vos sabés, está aquí con nosotros, esperando para conversar con nosotros, Luis Dalaglio, que debe estar tomando en cuenta muy específicamente lo que vos estás diciendo, porque una de las preguntas que le pienso realizar es: hay mediano plazo para el gobierno y hay plazo para recuperar la confianza. Pero eso es tema de un analista Respecto político. de eso, solamente voy a recordar un evento que fue el del 95, el efecto tequila, que duró un año esa recesión. Fue muy profunda, más profunda que la vamos a tener ahora, porque esto no va a alcanzar a ser una recesión, en cambio eso fue una recesión. En menos de un año la economía se recuperó porque fue básicamente un shock externo, como ahora, que contagió a Argentina porque estaba débil en la cuenta corriente especialmente. Se recuperó la economía, pero el presidente Menem ganó la elección de ese año, que fue la reelección de Menem. Sí. Porque me parece que se juzgó de que la convertibilidad en ese momento había soportado bien la crisis. Ojo que si la economía se recupera rápido, también puede quedar hacia el gobierno esa imagen de que pasaron la crisis y además con esa red de contención que van a tener hasta el final. Lo que sí, en este caso, se están dando los aumentos de tarifas de combustibles, que creo que podrían estar evitándolo ya a esta altura, de tarifas. Sí, dijeron que no aumentaban y aumentaron un 5%. Además de la inflación alta, que eso notablemente hace caer la imagen y la confianza inicialmente en el gobierno. Pero ojo que se pueden recuperar por esto de que si la crisis pasa rápido, se lo puede ver como que pilotearon bien la tormenta y bueno, y entran a jugar los otros factores que ya conocemos de la parte política, ¿no? Bueno, te veo que generalmente sos muy profundo, y cuando las cosas están mal decís esto está mal, y cuando las cosas están más o menos decís están más o menos, pero te veo con optimismo sobre el mediano plazo. Si se calma lo financiero, si empiezan a bajar las tasas de interés, que perjudican mucho al sector productivo. 40% de arrastre, de largada ya estamos hablando de... Si el dólar no sube al punto de generar una nueva corrida y efectos sobre otros sectores, pero tampoco se vuelve a atrasar demasiado. Es decir, si el Banco Central no aplica una política que lleve nuevamente a atrasar el dólar, como fue la del 16 y 17, después de que había subido al inicio del gobierno de Macri, repito, con el financiamiento asegurado, puede generar confianza porque va a estar mejor en términos de competitividad y me estaba faltando lo más importante. Y ahora lo vas a tener el FMI controlándote las cuentas y cuidando de que cumplas con el cronograma. Que yo creo con una lupa grandota. Que va a ser un cronograma seguramente más ambicioso de reducción del déficit que el que tenía el gobierno. Yo creo que el gobierno para este año había dicho inicialmente 3,2% del PIB de déficit, después bajó a 2,7%. Yo creo que van a terminar un poquito menos con el FMI, 2,5% por ejemplo. Y no me extrañaría que hacia el 2020 ya piden equilibrio primario. O sea, 2005, suponte este año, del PIB de déficit, 1,5 el año que viene o 1,2 y acercándose a 0 el año que viene. Yo creo que es probable que por ahí sí venga la negociación. Y bueno, nos va a venir bien a los argentinos que el fondo lo esté cuidando el gobierno, porque hay que bajar el déficit. Si no, mucha gente se quejaba del endeudamiento. Bueno, para no endeudarte tenés que bajar el déficit fiscal. Sí, de eso no cabe. Y ahora tenemos un organismo que va a estar detrás de ese objetivo controlando. Y veremos qué otras condiciones quiere imponer el fondo. Pero eso nos hacía falta, que es reducir de una vez el desequilibrio fiscal, para que cuando ya no esté el financiamiento del fondo, tampoco tengas que salir a buscar al mercado decenas de miles de millones de dólares como estaba ocurriendo hasta ahora.
y sobre todo no tener el nivel tan alto que hay con las LEVAC. ¿Qué piensa que va a pasar mañana? Con el tema LEVACs, en el tiempo me parece que van a ir buscando una solución para ir sustituyéndolas por otros instrumentos financieros. Lo que pasa El bote, es que por ejemplo. lo tienen que hacer en forma amigable, sí, o letras del Tesoro. Lo tienen que hacer en forma amigable, un reemplazo voluntario de una letra por un bono. Repito, porque si no, No se puede seguir con estos sofocones, no podemos seguir. Se podría tomar de nuevo como un incumplimiento de la Argentina. Entonces creo que lo van a tratar de hacer en forma voluntaria, especialmente con los inversores institucionales. Me parece que en algún momento se van a tratar de alargar los plazos para que no estemos cada un mes viendo qué puede ocurrir con el vencimiento de este tipo de letras, ¿no?